En una pequeña ciudad en el interior del estado argentino, una casa rodeada de flores en el jardín destacaba entre las demás del barrio. En esta casa vivía doña Lucía, una anciana de 73 años, muy respetada por su amabilidad y compasión. La casa, rodeada de flores del jardín, emanaba tristeza por el silencio del ambiente. Lucía tenía 2 hijos, Ludmila y Eberton. Hace unos años, sus hijos la visitaban con frecuencia, pero desde hace unos meses no han vuelto a aparecer. Todo esto dejó a Lucía triste y deprimida, haciéndola sentir sola. Los ojos de Lucía se llenaban de lágrimas al recordar a sus hijos. Las fotos con su difunto esposo también la entristecían mucho. Mientras estaba sentada en el sillón de la sala de estar, Lucía recibió una llamada y contestó ansiosamente, esperando que fuera uno de sus hijos. Entonces, Lucía dijo: «Eberton, hijo mío, qué ganas de escuchar tu voz. Hace tanto tiempo que no hablamos. ¿Cómo estás, querido?» «Hola, mamá. Yo también te echo de menos. Estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo estás cuidándote?», dijo Eberton. «Oh, hijo mío, la vida aquí en casa siempre es la misma, pero la añoranza de ustedes aprieta el corazón. También te extrañamos mucho, mamá. Ludmila y yo estamos pensando en ir para allá para hacerte compañía». «¿Qué te parece la idea?», dijo Eberton. La voz de Lucía se iluminó al escuchar la propuesta de Eberton. La añoranza apretaba su corazón y la idea de tener a los hijos en casa por unos días era como un consuelo para su alma. Ella imaginaba la casa llena de vida nuevamente, con el sonido de las risas de sus hijos resonando en las habitaciones. Mientras hablaba con Eberton, Lucía ya empezó a pensar en todo lo que necesitaría hacer para recibir a sus hijos de la mejor manera posible. Haría la comida favorita de ellos, arreglaría la casa con todo el cariño y prepararía actividades divertidas para que pasaran buenos momentos juntos. Al terminar la llamada, se sintió inundada por una felicidad contagiosa. La tristeza y la soledad que la habían acompañado durante tanto tiempo parecían haber desaparecido en el aire. Lucía estaba radiante de felicidad. Cada día que se acercaba a la fecha de la visita de los hijos, su corazón rebosaba de alegría. 2 días después, finalmente llegó la noche tan esperada. La ansiedad invadía a Lucía mientras observaba por la ventana la carretera vacía. De repente, los faros cortaron la oscuridad y un coche se acercó. Era Eberton y Ludmila. Con el corazón latiendo fuerte, Lucía abrió la puerta y los recibió con abrazos apretados y besos cariñosos. La emoción era tanta que las lágrimas de alegría rodaron por sus rostros. Ellos entraron en la casa, ansiosos por ponerse al día y disfrutar de cada minuto juntos. Sin embargo, algo en el semblante de ellos despertó una cierta aprensión en Lucía. Parecían preocupados, con miradas serias y un ambiente pesado que flotaba en el aire. La alegría inicial dio paso a una sensación de incomodidad, como si algo malo estuviera a punto de suceder. Lucía apenas podía imaginar lo que estaba por venir. Mientras se movía en la cocina, preparando la cena con todo el cariño, Ludmila y Eberton permanecían sentados a la mesa, sumidos en un silencio cargado de tensión. La aprensión flotaba en el aire, como una nube oscura que amenazaba con desplomarse. Ludmila, la hija menor, era un pozo de inquietud. Sus ojos no dejaban de mirar hacia la cocina, como si esperara en cualquier momento la aparición de su madre. Sus manos temblaban y su voz vacilante revelaba el miedo que la consumía. «Eberton», susurró, «¿crees que ella va a creer en nosotros?». Eberton, con un tono firme y protector, respondió a su hermana: «Ludmila, ella tiene que creer en nosotros». Las palabras de Eberton resonaron en la mente de Ludmila, trayendo un poco de consuelo y esperanza en medio de su angustia. Luego, Lucía salió de la cocina y se quedó conversando con Eberton y Ludmila. Hablaron de todo, compartieron historias y momentos vividos en el pasado. La conversación entre Lucía, Eberton y Ludmila se extendió por horas. Con cada palabra y cada historia compartida, la conexión entre madre e hijos se fortalecía. Lucía, con su sabiduría y experiencia de vida, escuchaba atentamente las confesiones de sus hijos, ofreciéndoles consejos y palabras de consuelo. Eberton y Ludmila hablaron sobre sus vidas en la ciudad, sus amigos, sus sueños y sus frustraciones. Compartieron las alegrías y los desafíos del día a día, revelando sus tristezas y esperanzas. Lucía los escuchaba con atención, con sus ojos brillando de amor y comprensión. En un momento dado, la conversación se centró en la situación financiera de los jóvenes. Confesaron a Lucía que estaban pasando por dificultades, con un presupuesto ajustado y deudas que los preocupaban. Después de largas horas de conversación, llenas de confidencias, risas y momentos de pura emoción, Eberton y Ludmila se despidieron de su madre con un apretado abrazo en el corazón. La visita, que inicialmente era solo por unos días, se convirtió en un consuelo para el alma de todos. La casa,
que antes estaba silenciosa y vacía, se llenó de vida y alegría con la presencia de los hijos. Lucía, con el corazón rebosante de felicidad, observó cómo sus hijos se iban. Sabía que sus vidas nunca volverían a ser iguales después de esa visita. La reconexión, el apoyo mutuo y el amor incondicional que reinaba entre ellos habían trazado un nuevo camino, lleno de esperanza y posibilidades. En los días siguientes, Everton y Ludmila comenzaron a visitar a su madre con frecuencia. Aprovechaban cada minuto juntos, conversando, compartiendo experiencias y creando nuevos recuerdos. Lucía, a su vez, se sentía agradecida por tener a sus hijos cerca nuevamente. Las visitas frecuentes de Everton y Ludmila a la casa de Lucía se convirtieron en un consuelo para la anciana. En cada encuentro, la casa se llenaba de vida, risas y conversaciones animadas. Lucía, que antes se sentía sola y desamparada, ahora estaba rodeada del amor y cariño de sus hijos. Everton y Ludmila ayudaban con las tareas del hogar, desde limpiar la casa hasta cuidar el jardín. Ludmila, con sus habilidades culinarias, preparaba deliciosos platos para su madre, recordándole los sabores de la infancia. Por otro lado, Everton, siempre atento a las necesidades de Lucía, hacía las compras, la llevaba al médico y la acompañaba en sus actividades diarias. Además de las tareas del hogar y el cuidado de la madre, Everton y Ludmila también hacían hincapié en regalarle con frecuencia. Pequeños detalles, como flores, chocolates y libros, demostraban el cariño y la gratitud que sentían por Lucía. Ella, a su vez, se emocionaba con cada regalo, guardándolos con cuidado como recuerdos preciosos de la reconexión con sus hijos. La noche caía sobre la casa de Lucía, envolviéndola en un manto de paz y silencio. Everton, sentado en la mesa de la cocina, observaba a su madre lavando los platos con movimientos lentos y pensativos. La luz tenue de la lámpara iluminaba su rostro, revelando las marcas del tiempo y la tristeza que pesaba en sus ojos. Reuniendo coraje, se acercó a su madre e inició una conversación que había pospuesto durante mucho tiempo. Con una voz suave y vacilante, confesó: «Mamá, Ludmila y yo te extrañamos mucho. Extrañamos tus abrazos, tus sonrisas y tu deliciosa comida». Lucía se volteó hacia su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Mis hijos», dijo, con la voz marcada por la emoción, «yo también los extraño mucho. La casa se siente tan vacía sin ustedes aquí». En ese momento, Everton tomó una decisión que cambiaría para siempre la vida de toda la familia. Propuso a su madre que vendiera la casa en la que vivían y se mudara a la ciudad grande para vivir con él y Ludmila. La idea era audaz y llena de desafíos, pero él creía que era la mejor solución para todos. Lucía miró a Everton con los ojos llenos de felicidad y gratitud. La propuesta de su hijo la tomó por sorpresa, pero en el fondo sabía que era todo lo que más deseaba. Vivir con sus hijos nuevamente era un sueño que guardaba en secreto, pero que nunca se atrevió a verbalizar por miedo a ser una carga para ellos. «Mis hijos», dijo, muy emocionada, «no sé qué decir. Su propuesta me deja sin palabras. Nunca imaginé que estuvieran dispuestos a renunciar a sus vidas en la ciudad para tener a su madre cerca». Lucía, con una sonrisa radiante en el rostro, siguió conversando con Everton y Ludmila. Los observaba con cariño, admirando la fuerza, la determinación y el amor que sentían por ella. En ese momento, estaba segura de que la decisión de vivir juntos era lo mejor para todos. «Mis hijos», dijo, «la decisión está tomada. Venderé la casa y me mudaré a la ciudad para vivir con ustedes». Everton y Ludmila intercambiaron miradas cómplices y sus rostros se iluminaron de alegría. Eso era todo lo que más deseaban: tener a Lucía cerca. Ludmila, con una sonrisa contagiosa, se acercó a su madre y dijo: «Mamá, te encantará la vida en la ciudad grande. Hay tantas cosas que hacer, tantos lugares para conocer y tanta gente interesante para encontrarse». Lucía, con brillo en los ojos, respondió: «Estoy ansiosa por todo eso, hija mía, pero lo que más me hace feliz es poder estar cerca de ustedes y compartir nuestras vidas». Después de tomar la decisión de vivir juntos, las cosas comenzaron a suceder con una rapidez sorprendente. Everton y Ludmila pusieron en venta la casa en la que Lucía vivía en el campo, y para sorpresa de todos, en solo 2 días apareció un comprador. La casa se vendió por un valor por encima de lo esperado, lo que les dio la tranquilidad financiera necesaria para la mudanza. El momento de despedirse de la casa en la que vivió durante tantos años se acercaba para Lucía. Una mezcla de emociones llenaba su corazón: tristeza por dejar un lugar que guardaba tantos recuerdos, pero también alegría y esperanza por estar más cerca de sus hijos, Everton y Ludmila. Mientras empacaba su ropa, se topó con una caja polvorienta en el fondo del armario. Al abrirla, sus ojos se llenaron de lágrimas. Dentro estaban fotos antiguas,
cada una narrando un capítulo de su vida en esa casa. En la primera foto, Lucía era solo una joven novia, radiante junto a su esposo, el padre de Everton y Ludmila. La casa, aún en construcción, era solo un sueño hecho realidad. En las siguientes fotos, la familia crecía, los niños jugaban en el patio y los momentos de felicidad y unión se registraban para guardar como recuerdo. Lucía pasó horas hojeando las fotos, recordando cada momento con cariño. Recordaba las navidades en familia, los cumpleaños de los hijos, las conversaciones animadas en la mesa y los días soleados en el jardín. Cada foto era un portal que la transportaba de vuelta en el tiempo, reviviendo las alegrías y tristezas que vivieron allí. Al final de la tarde, la caja de fotos estaba vacía, pero el corazón de Lucía rebosaba de nostalgia y amor. Sabía que la casa en la que vivió durante tantos años era más que un simple lugar físico. Era un hogar, un refugio y un símbolo de la vida que construyó junto a su familia. Con la última mirada a la casa, ella se despidió con un apretón en el corazón. Sabía que dejaba atrás un pedazo de su historia, pero también se llevaba consigo los preciosos recuerdos que allí se habían construido. A partir de ese momento, el enfoque de su vida sería estar más cerca de sus hijos, Everton y Ludmila, construyendo nuevos momentos de amor y unión en un nuevo hogar. Con la casa polvorienta y en silencio, Lucía se despidió del pasado, lista para abrazar un nuevo futuro junto a sus hijos. Everton, observando a su madre con una mirada cariñosa, tomó sus manos y dijo: «Mamá, no necesitas ponerte triste. Te va a gustar mucho vivir en la ciudad y estar más cerca de mí y de Ludmila». Lucía sonrió a su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. «Lo sé, hijo mío», respondió, «pero es difícil dejar atrás un lugar que lleva tantos recuerdos». Al llegar a la gran ciudad, Lucía se encontró ante un mundo completamente nuevo. El bullicio de las calles, el constante ruido de los coches, la cantidad de personas, todo era diferente de lo que estaba acostumbrada en la tranquila vida del campo. Al principio, se sintió un poco perdida y desorientada, pero, poco a poco, fue adaptándose a la nueva rutina. Everton y Ludmila estaban radiantes con el cambio de su madre. Sabían que la decisión de vender la casa y mudarse a la ciudad no fue fácil para Lucía, pero estaban felices de haber conseguido lo que tanto deseaban. Lucía, por su parte, estaba agradecida de estar al lado de sus hijos. Disfrutaba de poder ayudarlos en las tareas domésticas, cocinar para ellos y conversar sobre sus vidas. Pero, en el fondo de su corazón, echaba de menos la vida simple y tranquila del campo. Extrañaba el aire puro, el canto de los pájaros y el silencio de la noche. Extrañaba a sus vecinos, que eran como una segunda familia. Y, sobre todo, extrañaba su casa, con su patio florido y el columpio en el porche donde solía relajarse y leer un libro. En algunos momentos, se preguntaba si había hecho lo correcto al mudarse a la ciudad. En los días que siguieron al cambio de Lucía a la gran ciudad, una nube oscura comenzó a formarse sobre la casa de Everton y Ludmila. La alegría inicial de tener a la madre cerca pronto dio paso a una creciente tensión. Lucía, con su corazón bondadoso y acogedor, se esforzaba por integrarse a la nueva vida y ser parte de la rutina de sus hijos. Cocinaba, limpiaba la casa, lavaba la ropa y hacía todo lo que podía para ayudar. Pero poco a poco, se dio cuenta de que sus esfuerzos no eran apreciados. Everton y Ludmila, que al principio parecían felices con la presencia de la madre, comenzaron a mostrarse cada vez más distantes y desinteresados. Pasaban horas encerrados en sus habitaciones, discutiendo en voz baja y evitando el contacto con Lucía. Lucía intentaba hablar con ellos y entender qué estaba pasando, pero sus preguntas siempre eran recibidas con evasivas y respuestas vagas. Se sentía herida y confundida, sin saber qué hacer para mejorar la situación. En realidad, lo que Everton y Ludmila realmente querían era algo que Lucía jamás imaginaría. Querían su dinero. Como Lucía vivía lejos, no tenían control sobre sus gastos. El cambio a la gran ciudad, de hecho, era solo un plan para acercarse a la madre y convencerla de que los ayudara a resolver sus problemas financieros. Con el tiempo, la situación se volvió cada vez más insostenible. Lucía se sentía usada y manipulada por los hijos, mientras que Everton y Ludmila se resentían por la falta de apoyo financiero de la madre. La casa que antes era un hogar lleno de amor y unión ahora se transformaba en un ambiente pesado y cargado de resentimiento. Con el corazón apretado y la mente llena de dudas, Everton decidió tomar una decisión: hablar con la madre. La llamó para conversar en el patio, y con voz baja y vacilante, reveló la verdad que tanto tiempo había estado ocultando. «Madre», comenzó, «sé que estás feliz de estar viviendo con nosotros, pero necesito contarte algo importante». Lucía lo observaba con atención, con los ojos cargados de preocupación. «¿Qué está pasando, hijo?», preguntó,
con voz gentil. Everton respiró hondo y tomando coraje, confesó, Ludmile y yo estamos pasando por algunas dificultades financieras. Lucía abrió los ojos sorprendida por la revelación. ¿Pero cómo es posible?, preguntó, ustedes trabajan tanto. Everton bajó la cabeza avergonzado. Es cierto, madre, dijo, pero nuestros salarios no son suficientes para pagar todas las cuentas y deudas que hemos acumulado. Lucía lo miró con tristeza y compasión. ¿Por qué no me lo dijeron antes?, preguntó. Podría haber ayudado. Everton apartó la mirada, evitando el contacto visual con su madre. No queríamos preocuparte, dijo, y tampoco queríamos parecer débiles o dependientes. Lucía tomó sus manos con firmeza. Mis hijos, dijo con voz serena, nunca serán débiles o dependientes a mis ojos. Soy su madre, y estoy aquí para ayudarlos en todo lo que necesite. Con una débil sonrisa, Everton agradeció a su madre por su comprensión. Entonces, preguntó, ¿con cuánto podrías ayudarnos? Lucía reflexionó por un momento. Necesito saber exactamente cuánto necesitan para saldar las deudas, dijo. Así podré ver cómo puedo ayudarlos de la mejor manera posible. Everton dudó por un momento, pero sabía que no tenía otra opción. Reveló el valor total de la deuda a su madre, un número que la dejó impactada y preocupada. Es mucho dinero, hijo, dijo ella, con voz seria. La conversación entre Lucía y Everton continuó durante horas. Ella lo cuestionó sobre cada detalle de la deuda, cómo se contrajo y qué medidas habían tomado para resolver el problema. Con cada nueva información, su preocupación solo aumentaba. Al final de la conversación, se quedó impactada por el valor total de la deuda. Era mucho más de lo que imaginaba y una cantidad que no tenía disponible en ese momento. Bastante conmovida, le dijo a Everton, hijo, me encantaría poder ayudarlos con todo el dinero que necesitan, pero la verdad es que no tengo esa cantidad disponible. La venta de la casa nos proporcionó una buena suma, pero una parte significativa ya se ha utilizado para pagar otras deudas y para mudarnos aquí. Everton, que hasta entonces había permanecido tranquilo y paciente, se sintió abrumado por una ola de frustración. No podía creer que su madre, a quien creía que tenía dinero guardado en el banco, no pudiera ayudar. Pero mamá, dijo con voz tensa, vendiste la casa, debes tener una buena cantidad guardada. Lucía suspiró profundamente, tratando de explicar la situación con calma. Sé que la venta de la casa nos dio una buena cantidad, hijo, dijo, pero además de las deudas que ya mencioné, también necesito tener un fondo de emergencia y asegurar mi propia seguridad en el futuro. Everton no prestó atención a la explicación de su madre. Estaba cegado por la ira y la decepción. Esto no es justo, exclamó, levantándose rápidamente de la silla. Me diste esperanzas, me hiciste creer que podrías ayudarnos, y ahora me dices que no tienes el dinero. Lucía se sintió herida por la actitud de su hijo. Intentó explicarse nuevamente, pero Everton ya no la escuchaba. Salió al patio cerrando la puerta con fuerza, dejando a Lucía sola con sus pensamientos y el corazón roto. Al día siguiente de la tensa conversación con Everton, Lucía se despertó sintiéndose triste y aprensiva. Sabía que la revelación sobre la falta de dinero para pagar las deudas de sus hijos había afectado la relación familiar, pero esperaba que con el tiempo las cosas se calmaran. Lo que no imaginaba era que la situación empeoraría. Ludmile, que hasta entonces había permanecido en silencio, se acercó a ella con una mirada fría y distante. Madre, dijo con voz cortante, necesitamos hablar. Lucía se sentó junto a su hija, con el corazón latiendo fuerte en el pecho. ¿De qué quieres hablar, hija?, preguntó, con voz vacilante. Ludmile la miró durante unos segundos antes de revelar sus planes. Everton y yo estamos pensando en ponerte en un hogar de ancianos. Lucía se sorprendió por la revelación. ¿En un hogar de ancianos?, repitió incrédulo. ¿Pero por qué harían eso? Ludmile apartó la mirada, evitando el contacto visual con su madre. Es por tu propio bien, dijo. Allí tendrás compañía, atención médica y actividades para divertirte, y nosotros podremos concentrarnos en resolver nuestros problemas. Lucía sintió una ola de ira y decepción inundarla. Mis hijos, dijo con voz marcada por la emoción, no soy una carga para ustedes. Puedo cuidarme y aún puedo ayudarlos de muchas maneras. Ludmile y Everton intercambiaron miradas cómplices, como confirmando sus planes. Madre, dijo Everton con voz firme, la decisión está tomada. Es lo mejor para todos nosotros. Lucía se sintió humillada e impotente. No podía creer que sus propios hijos la consideraran una carga, alguien que necesitaba ser puesta en un hogar de ancianos para que ellos pudieran resolver sus problemas. Con el corazón apretado y la mente llena de dudas,
Lucía observó cómo Everton y Ludmile salían de la casa para buscar un hogar de ancianos donde dejarla. El dolor de la traición y el rechazo era profundo, pero una llama de esperanza aún ardía en su interior. Ella sabía que necesitaba hacer algo para impedir que los crueles planes de sus hijos se concretizaran. Mientras sus hijos estaban fuera, ella registró la casa en busca de pruebas que confirmaran sus sospechas. Sabía que Everton y Ludmile no estaban preocupados solo por su bienestar. Había algo más detrás de la insistencia en colocarla en un hogar de ancianos. En un rincón oculto del despacho de Everton, encontró lo que buscaba: extractos bancarios que revelaban un plan macabro. Everton y Ludmile no solo estaban enfrentando dificultades financieras, sino que también habían contraído nuevas deudas, utilizando el nombre de su madre como avalista. El plan era simple, pero cruel: dejar que Lucía envejeciera en el hogar de ancianos, donde sus costos serían cubiertos por el Estado, y esperar pacientemente a que muriera. De esta manera, heredarían todo el dinero que ella tenía guardado en el banco, y esa sería la solución definitiva para sus problemas financieros. Lamentablemente, con las pruebas que tenía en sus manos, no podía hacer nada en ese momento, y se quedó con las manos atadas, impotente ante la situación. Al día siguiente, Everton y Ludmile regresaron del hogar de ancianos y con total frialdad, informaron a su madre que era hora de mudarse. Lucía suplicó por otra oportunidad, para tener tiempo de probar sus sospechas, pero sus hijos fueron inflexibles. Con lágrimas en los ojos y el corazón destrozado, se despidió de la casa y los siguió al nuevo hogar. Al llegar al hogar de ancianos, Lucía se sintió como si estuviera entrando en una prisión. El ambiente era frío e impersonal, y los demás residentes parecían apáticos y desanimados. La añoranza por la vida que había dejado atrás la consumía, y el arrepentimiento por haber vendido la casa la corroía por dentro. En los días siguientes a su mudanza al hogar de ancianos, se sumergió en un mar de tristeza. La añoranza por la casa que había dejado atrás, y la vida que había construido en el campo, era casi insoportable. Se sentía sola y aislada, rodeada de extraños en un ambiente frío e impersonal. Con cada día que pasaba, la esperanza de regresar a casa disminuía. Lucía había pensado que mudarse a la ciudad sería una oportunidad para empezar de nuevo junto a sus hijos, y ser feliz y amada. Pero la realidad era cruel y diferente a todo lo que había imaginado. Mientras ella se consumía en tristeza y arrepentimiento, Everton y Ludmile seguían con sus vidas como si nada hubiera pasado. No mostraban remordimiento alguno por haber puesto a su madre en un hogar de ancianos, y tampoco se preocupaban por su sufrimiento. Para ellos, Lucía era una carga y un problema por resolver. Ya no la amaban, ya no la veían como madre, sino como un obstáculo en el camino hacia sus propios objetivos. En cada visita al hogar de ancianos, Everton y Ludmile fingían preocupación y cariño, pero Lucía podía ver a través de sus máscaras. Sabía que no les importaba, y que solo estaban cumpliendo con una obligación social. En uno de esos encuentros, Lucía finalmente confrontó a sus hijos. Con lágrimas en los ojos, cuestionó la falta de amor y compasión que mostraban hacia ella. Ella los acusó de egoísmo y falta de carácter. Everton y Ludmile se defendieron con frialdad y arrogancia. Dijeron que solo estaban haciendo lo mejor para todos y que Lucía necesitaba cuidados que no podían ofrecer. Lucía quedó impactada por la insensibilidad de sus hijos. Se dio cuenta de que la relación que tanto valoraba, y la familia que era su refugio, se habían desintegrado por completo. Habían pasado 2 meses desde que Lucía fue llevada a la residencia de ancianos en contra de su voluntad. Con cada día que pasaba, la esperanza de regresar a casa disminuía y la añoranza por la vida que había dejado atrás se hacía más intensa. Al principio, las visitas de Everton y Ludmile eran frecuentes. Fingían preocuparse por su madre, hablaban con ella sobre el día a día e incluso ayudaban en las tareas de la residencia. Pero con el tiempo, las visitas se volvieron cada vez más escasas. Lucía se sentía cada vez más abandonada y olvidada. No podía entender el cambio de actitud de sus hijos, que antes parecían tan amorosos y atentos. Con cada visita que no se producía, el dolor del rechazo aumentaba y la duda se instalaba en su corazón. ¿Todavía me amarán? En un día particularmente triste, decidió desahogarse con una de las cuidadoras de la residencia, una mujer amable y paciente que ya se había convertido en su confidente. Con lágrimas en los ojos, le contó sobre la decepción con sus hijos y sobre la falta de amor y cariño que demostraba. La cuidadora la consoló con palabras de confort y sabiduría. Explicó que las personas cambian, que las relaciones no siempre son eternas y que la vida es un ciclo constante de encuentros y despedidas. Las palabras de la cuidadora calmaron el corazón de Lucía por un momento, pero el dolor de la soledad seguía siendo profundo. Se sentía sola y desamparada,
sin nadie a quien amar y por quien ser amada. En un momento de reflexión, se dio cuenta de que necesitaba encontrar un nuevo sentido para su vida. No podía dejarse llevar por la tristeza y la desesperanza. Necesitaba ser fuerte, resiliente y encontrar la felicidad dentro de sí misma. Con esta nueva perspectiva, comenzó a involucrarse más en las actividades de la residencia. Participaba en grupos de lectura, talleres de artesanía e incluso se ofreció como voluntaria para ayudar a otros residentes. Cada día se sentía más integrada y útil, y la tristeza gradualmente daba paso a la esperanza. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y Lucía ya no recibía visitas de sus hijos, Everton y Ludmila. Con cada día que pasaba sin verlos, la esperanza de que la visitaran disminuía y la añoranza se intensificaba. Se preguntaba si les había pasado algo malo, si todavía se preocupaban por ella o si simplemente la habían olvidado. La falta de visitas de Everton y Ludmila también llamó la atención de Luciana, la directora de la residencia. Sabía lo importante que era el contacto con la familia para el bienestar de los residentes, ya que las visitas traían alegría, consuelo y un sentimiento de pertenencia. Preocupada por la situación de Lucía, Luciana decidió hablar con ella. En un encuentro cálido y acogedor, le preguntó a Lucía sobre la ausencia de sus hijos y le ofreció su apoyo para cualquier dificultad que pudiera enfrentar. Con lágrimas en los ojos, Lucía se desahogó con Luciana, contándole sobre la decepción con sus hijos, sobre la falta de amor y cariño que demostraban y sobre el dolor del rechazo que sentía. Con el paso de los días, la tristeza y la soledad comenzaron a afectar la salud de Lucía. Se sentía cada vez más débil y desanimada, y la falta de apetito y el sueño irregular la debilitaban aún más. Preocupada por su situación, Luciana, la directora del hogar de ancianos, decidió llamar a un médico para examinarla. El diagnóstico no fue bueno. Lucía tenía neumonía, una enfermedad grave que podía ser fatal si no se trataba rápidamente. Luciana inmediatamente organizó la hospitalización de Lucía en un hospital, donde podría recibir el tratamiento adecuado. También llamó a Everton y Ludmila, informándoles sobre el estado de salud de su madre y pidiéndoles que fueran al hospital a visitarla. Sin perder tiempo, se dirigieron al hospital. Al llegar, encontraron a Lucía en una cama, débil y con dificultad para respirar. Lucía estaba acostada en la cama, débil y abatida por la enfermedad, pero con una mirada que rebosaba serenidad y fuerza. A diferencia de lo que esperaban, no mostró sorpresa al verlos. De hecho, sus ojos transmitían una mezcla de decepción y tristeza, como si ya estuviera esperando ese momento. Con voz débil pero firme, Lucía dijo: «Sé lo que están pensando. Están esperando que muera pronto para poder finalmente poner sus manos en mi dinero». Everton y Ludmila quedaron atónitos con la revelación. No esperaban que su madre descubriera sus planes crueles. La frialdad y la indiferencia que habían mostrado al principio de la visita poco a poco desaparecieron, dando paso al miedo y la culpa. Con lágrimas en los ojos, confesaron todo: las deudas ocultas, el plan de ponerla en un hogar de ancianos y la intención de heredar todo el dinero de su madre. Lucía los observó en silencio por unos instantes antes de responder: «Ya lo sabía todo. Vi las pruebas que escondieron, escuché las conversaciones que pensaban que no podía oír. Sentí el dolor que me causaron con sus mentiras y traiciones». Con la ayuda de Luciana, la directora del hogar de ancianos, Lucía contactó a un abogado experimentado en derecho familiar. Durante la consulta, relató en detalle los acontecimientos de los últimos meses, desde el traslado al hogar de ancianos hasta el descubrimiento del plan de sus hijos para apoderarse de sus bienes. El abogado, conmovido por su historia, se comprometió a ayudarla a garantizar sus derechos y proteger su patrimonio. La orientó sobre las medidas legales pertinentes, como la revisión del testamento y la donación de sus bienes en vida si así lo deseaba. En una de las conversaciones con el abogado, Lucía reveló su intención de hacer algunas modificaciones en su testamento. Quería dejar claros sus deseos y asegurarse de que sus bienes fueran utilizados de la manera que ella considerara más justa y adecuada. El abogado, experimentado en derecho sucesorio, orientó a Lucía sobre las diversas opciones disponibles y la ayudó a redactar un nuevo testamento que reflejara sus nuevos deseos y prioridades. En el Nuevo Testamento, Lucía tomó una decisión sorprendente que reflejaba su profunda gratitud hacia el hogar de ancianos que la había acogido con mucho amor y cariño. Decidió dejar la mayor parte de sus bienes en dinero para el hogar de ancianos donde vivía. Esta decisión fue motivada por el cariño y cuidado que recibió de los empleados y residentes del hogar. Lucía se sentía parte de la familia y quería asegurarse de que el lugar siguiera ofreciendo un ambiente acogedor y seguro para otros ancianos que necesitaran apoyo. En cuanto a sus joyas y diamantes,
guardados en una caja fuerte durante muchos años, decidió dejar todo a una querida sobrina que vivía lejos, pero que siempre la ayudó y apoyó incondicionalmente. Esta sobrina, que no tenía muchos recursos financieros, siempre estuvo presente en la vida de Lucía, ofreciendo compañía, cariño y ayuda en momentos difíciles. Al tomar esta decisión, Lucía reconoció el amor y la dedicación de la sobrina y quiso proporcionarle un futuro más próspero y seguro. Sabía que la sobrina usaría los bienes con sabiduría y responsabilidad, honrando la memoria de la tía que tanto amaba. Mientras tanto, Lucía pensaba en sus hijos, Everton y Ludmile. Sabía, en el fondo de su corazón, que lo único que realmente deseaban era deshacerse de ella lo más rápido posible y heredar sus bienes. En cada visita, la decepción se volvía aún más profunda, ya que cada palabra y gesto revelaban la falta de amor verdadero y la codicia que los consumía. A pesar del dolor que sentía, no se arrepentía de su decisión de no dejar nada a sus hijos en el testamento. Había dedicado toda su vida a ellos, cuidándolos con amor y cariño desde su nacimiento, pero solo había recibido ingratitud y abandono a cambio. 5 meses pasaron desde el cambio en el testamento de Lucía, y su salud, debilitada por la neumonía y la edad avanzada, comenzó a deteriorarse gradualmente. Se sentía cada vez más débil y cansada, con dificultad para respirar y alimentarse. Preocupada por su estado, Luciana, la directora del hogar de ancianos, insistió en que regresara al hospital para realizar nuevos exámenes y recibir el tratamiento adecuado. Inicialmente renuente a volver al hospital que traía recuerdos dolorosos, Lucía cedió a los ruegos de Luciana y regresó al hospital. En el hospital, los exámenes revelaron que la neumonía se había agravado significativamente, comprometiendo sus pulmones. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, su estado de salud se deterioró rápidamente y no resistió la enfermedad. La noticia de la muerte de Lucía conmovió profundamente a todos los que la conocían y amaban. En el hogar de ancianos, la tristeza era contagiosa y los residentes y empleados rendían sus últimos homenajes a la mujer que los había acogido y cuidado con cariño. La noticia de la muerte de Lucía llegó a Pamela como un rayo en un cielo soleado. La añoranza por su querida tía y el dolor de la pérdida la dominaron por completo. Las lágrimas brotaron de sus ojos sin cesar, mientras los recuerdos felices que compartieron inundaban su mente. Pamela siempre tuvo una relación especial con Lucía. A pesar de la distancia, se comunicaban frecuentemente por teléfono y videollamadas, compartiendo alegrías, tristezas y sueños. Lucía era más que una tía para Pamela, era una confidente, una amiga y una inspiración. Pamela, que vivía en otro país, no tenía mucho tiempo para visitar a Lucía, ya que estaba estudiando mucho y pretendía graduarse en ingeniería. Cuando se enteró de todo lo que había sucedido, quedó muy decepcionada. Al saber que Lucía había pasado sus últimos meses en un hogar de ancianos, el dolor de Pamela se intensificó. No podía entender cómo sus primos, Everton y Ludmile, permitieron que su madre viviera en tal situación, cuando podrían cuidar perfectamente de ella en casa. La ira y la frustración la consumían. Cuestionaba la falta de amor y compasión de sus primos, que habían abandonado a la madre en un momento tan frágil de su vida. ¿Cómo podían ser tan egoístas y deshumanos? Pamela decidió viajar a la ciudad para asistir al funeral de Lucía y enfrentarse a sus primos. Necesitaba entender cómo todo aquello había sucedido y exigir explicaciones por la negligencia que Lucía sufrió. Al llegar a la ciudad, fue recibida por Everton y Ludmile con una mezcla de tristeza y vergüenza. Se disculparon por la muerte de su madre, pero se negaron a asumir la responsabilidad por su situación. El dolor por la pérdida aún era profundo y las lágrimas insistían en rodar por el rostro de Pamela cuando, justo después del entierro de Lucía, sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, la voz familiar del abogado de Lucía la sorprendió. Con un tono solemne y apesadumbrado, el abogado informó a Pamela sobre una última sorpresa dejada por su tía, las joyas y diamantes que Lucía guardaba en una caja fuerte durante tantos años, ahora le pertenecían. El valor de las gemas era significativo, suficiente para cambiar completamente su vida. La noticia la dejó aturdida y sin palabras. La generosidad de Lucía la emocionó profundamente, pero al mismo tiempo, despertó un torbellino de sentimientos dentro de ella. Pamela se preguntaba sobre los motivos que llevaron a Lucía a tomar esa decisión. ¿Acaso ya sabía que su fin estaba cerca? ¿O era una forma de compensarla por la distancia geográfica que los separaba? La noticia de la herencia dejada por Lucía a Pamela se extendió como un incendio, avivando la ira y la frustración de Everton y Ludmila. Se negaban a aceptar que su madre hubiera preferido a su sobrina distante sobre sus propios hijos,
y estaban decididos a luchar por lo que consideraban su derecho legal. Sin dudarlo, buscaron a un abogado experimentado en derecho sucesorio, buscando revertir la decisión de Lucía y asegurar la división de los bienes según la ley. El abogado, después de analizar el caso, los orientó sobre los procedimientos necesarios y las posibilidades de éxito de la acción. Mientras se preparaban para presentar la demanda judicial, una nueva sorpresa los esperaba. El abogado de Lucía, cumpliendo con un último deseo de la difunta, les entregó una carta escrita por su propia mano. Con el corazón latiendo fuerte de aprensión, Everton y Ludmila abrieron la carta y comenzaron a leer las palabras de su madre. Las letras, cargadas de emoción y sinceridad, revelaban la profunda decepción que Lucía sentía por su actitud. Ella narraba los años de negligencia, la falta de amor y respeto, y el dolor de ver a sus hijos convertirse en personas egoístas y codiciosas. Las palabras de Lucía golpearon a Everton y Ludmila como un puñetazo en el estómago. La madre, a quien tanto habían descuidado y decepcionado, los acusaba directamente de egoísmo y codicia, exponiendo el dolor que sentía por sus acciones. La carta era un cruel retrato de la realidad que se negaban a ver. Las palabras de Lucía los confrontaban con sus propios errores, obligándolos a enfrentar la dura realidad sobre la relación que habían construido con ella. Al día siguiente, siguiendo las instrucciones de la carta, Everton y Ludmila se reunieron con Pamela y Luciana, la directora del hogar de ancianos, para la lectura del testamento oficial. La atmósfera era pesada y cargada de tensión. En el aire flotaba una mezcla de expectativa y aprensión mientras el abogado, con voz solemne y apesadumbrada, comenzaba la lectura del testamento de Lucía. Las palabras resonaban en la sala, cargadas de significado y revelando los últimos deseos de la difunta. Everton y Ludmila, sentados uno al lado del otro, miraban el documento con una mezcla de curiosidad y aprensión. La carta de Lucía ya había sacudido sus corazones, pero nada los preparaba para lo que estaba por venir. El abogado, con claridad y firmeza, anunció el deseo de Lucía de que su fortuna fuera dividida de manera justa y equitativa, respetando la voluntad individual de cada uno de los beneficiarios. Con cada frase pronunciada, la tensión aumentaba, y la mente de Everton y Ludmila trabajaba frenéticamente, tratando de descifrar las intenciones de su madre y cuál sería su parte en la herencia. De repente, surgió una revelación inesperada. Lucía poseía una caja fuerte guardada en un banco, conteniendo joyas y diamantes de valor incalculable. Y, para sorpresa de todos, el deseo de la difunta era que estos tesoros fueran entregados a su querida sobrina, Pamela, quien siempre la había amado y apoyado incondicionalmente. Un murmullo de asombro recorrió la sala mientras Pamela, con lágrimas en los ojos y una sonrisa triste en los labios, agradecía la generosidad de su tía. Everton y Ludmila, sin embargo, quedaron en estado de shock. La noticia los golpeó como un rayo en un cielo soleado, destrozando sus expectativas y sueños de una herencia millonaria. El abogado, después de la revelación de las joyas y diamantes destinados a Pamela, continuó con la lectura del testamento, enfocándose ahora en la cantidad de dinero que Lucía había acumulado a lo largo de su vida. La expectativa llenaba el aire mientras los presentes esperaban ansiosamente la cantidad que sería dividida entre los beneficiarios. Con voz firme y serena, el abogado anunció el total, una cantidad millonaria, fruto de años de arduo trabajo e inversiones inteligentes. Un susurro de admiración recorrió la sala, y los ojos de Everton y Ludmila brillaron con la esperanza de una herencia generosa. Sin embargo, la sorpresa aún no había terminado. El abogado, con un tono solemne e inesperado, reveló la última voluntad de Lucía. Todo el dinero acumulado sería donado al hogar de ancianos donde había encontrado refugio y cariño en los últimos meses de su vida. Un silencio se apoderó de la sala mientras la noticia se procesaba en las mentes de los presentes. Everton y Ludmila, que apenas unos segundos antes soñaban con una vida de lujo y riqueza, vieron cómo sus expectativas desaparecían en un abrir y cerrar de ojos. Pamela, a pesar de la sorpresa, dibujó una sonrisa triste y comprensiva. Ella entendía la decisión de su tía y la admiraba por su generosidad y compasión. Luciana, la directora del hogar de ancianos, quedó atónita con la revelación. Las lágrimas brotaron en sus ojos mientras agradecía a Lucía por su confianza y por el inmenso regalo que estaba recibiendo. La donación de Lucía representaría un enorme beneficio para el hogar, garantizando la continuidad de los servicios de calidad y el bienestar de los residentes. Luciana se comprometió a administrar los recursos con sabiduría y responsabilidad, honrando la memoria de la generosa donante. La lectura del testamento de Lucía se acercaba a su fin,
pero aún quedaba un último mensaje por revelar. El abogado anunció que Lucía había dejado una carta para sus hijos, Everton y Ludmile. En esta carta, la difunta expresaba sus sentimientos más profundos, revelando el dolor que sentía por la negligencia y la falta de amor que sus hijos habían mostrado a lo largo de los años. Lucía recordaba los momentos felices que habían compartido en el pasado, pero también los confrontaba con la dura y fría realidad de la relación que habían construido. Con palabras conmovedoras, les suplicaba a sus hijos que cambiaran sus actitudes y buscaran la verdadera felicidad en la vida. Los animaba a cultivar el amor, la compasión y la generosidad, valores que siempre habían defendido pero que se habían olvidado en medio de la búsqueda incesante de bienes materiales. Lucía les advertía sobre los peligros de la codicia y el egoísmo, advirtiéndoles que no se dejaran consumir por el vacío interior que estas cosas pueden traer. Los alentaba a buscar la felicidad en las relaciones humanas, en los momentos simples de la vida y en ayudar al prójimo. Con las últimas palabras de Lucía resonando en la sala, el destino de todos los presentes parecía haber sido sellado. La revelación de su último mensaje, con la donación de sus bienes al hogar de ancianos y el conmovedor mensaje para sus hijos, Everton y Ludmile, provocó un torbellino de emociones. Everton y Ludmile, consumidos por la frustración y el resentimiento, no podían conformarse con la decisión de su madre. Se negaban a aceptar que ella hubiera preferido el hogar de ancianos y su sobrina lejana a sus propios hijos. La idea de que todo lo que su madre había construido a lo largo de sus vidas fuera entregado a otras personas los dejaba indignados y enfurecidos. Decididos a luchar por lo que consideraban su derecho, buscaron orientación legal. Un abogado experimentado en derecho sucesorio analizó el caso y confirmó que, según la ley, Lucía tenía total libertad para disponer de sus bienes como quisiera, siempre que estuviera en su perfecto estado mental y emocional en el momento de la modificación del testamento. Sin embargo, Everton y Ludmile estaban dispuestos a impugnar la validez del testamento. Alegaban que Lucía sufría de depresión y que su salud mental debilitada la había llevado a tomar decisiones equivocadas. Argumentando que la decisión de su madre no reflejaba su verdadera voluntad, presentaron una demanda judicial para anular el testamento y asegurar la división de los bienes de acuerdo con la ley de sucesión legítima. El proceso judicial se prolongó durante meses, involucrando peritajes médicos, testimonios de testigos y acalorados debates en audiencias. Los meses pasaban como una tormenta interminable, cargando consigo el dolor de la pérdida, la frustración y la incertidumbre. Everton y Ludmile, consumidos por la ira y el resentimiento, esperaban ansiosamente la decisión final del tribunal sobre el testamento de Lucía. Con cada día que pasaba, la esperanza de revertir la decisión de su madre se hacía más presente. Las pruebas presentadas en el proceso judicial indicaban que Lucía estaba en su perfecto estado mental y emocional en el momento en que modificó el testamento, dejando claro que la decisión de donar sus bienes al hogar de ancianos y a su sobrina Pamela era su voluntad final e incontestable. Finalmente, llegó el día tan esperado. El abogado de Everton y Ludmile los contactó por teléfono, con su voz cargada de pesar y resignación. Anunció la dura realidad: el tribunal había confirmado la validez del testamento, reconociendo la cordura mental de Lucía y la legitimidad de su decisión. La noticia cayó como un rayo sobre Everton y Ludmile. La rabia y la frustración estallaron en sus corazones, alimentando aún más el sentimiento de injusticia e incomprensión. ¿Cómo era posible que la madre hubiera preferido la casa de ancianos a sus propios hijos? ¿Cómo podrían lidiar con esa pérdida y con la humillación de ver sus planes desmoronarse? Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y la vida de Everton y Ludmile siguió en un declive constante. La rabia y el resentimiento que consumían sus corazones los cegaban a las oportunidades que la vida les ofrecía. Hundidos en deudas y sin perspectivas de futuro, se aislaban cada vez más del mundo, alimentando la amargura que los corroía por dentro. La decisión final del tribunal sobre el testamento de Lucía había sido un golpe duro para ellos, pero la verdadera tragedia era la negativa de ambos a reconocer sus errores y buscar la redención. Se negaban a perdonar a su madre por sus decisiones, incluso si eso significaba renunciar a una vida mejor. Mientras tanto, el hogar de ancianos que Lucía tanto amaba y al que había donado sus bienes seguía prosperando bajo la gestión de Lucián. La generosidad de la difunta permitió la expansión del espacio, acogiendo aún más ancianos que necesitaban cuidados y cariño. Cada día, el hogar rebosaba de vida, con historias de amor, superación y esperanza. Mientras tanto,
Pamela decidió regresar al país en el que estaba viviendo, y allí logró graduarse en ingeniería y se convirtió en una ingeniera exitosa en una empresa constructora de la ciudad. La historia de Lucía, Everton y Ludmile sirve como un recordatorio importante sobre los peligros de la avaricia y la importancia del amor genuino en las relaciones familiares. Everton y Ludmile, cegados por los bienes materiales, relegaron a su propia madre a un hogar de ancianos, demostrando total desprecio por sus sentimientos y bienestar. Esta actitud revela la triste realidad de cómo la avaricia puede corromper el corazón, llevando a individuos a poner sus propios intereses por encima de todo, incluso por encima del amor familiar. Por otro lado, Lucía, con su sabiduría y experiencia de vida, reconoció la hipocresía de sus hijos y decidió actuar con firmeza. Al dejar sus bienes para el hogar de ancianos y para su sobrina Pamela, no solo castigó a sus hijos por su avaricia, sino que también premió la bondad y el amor genuino de Pamela. La historia de Lucía nos enseña que la riqueza material no puede compararse con el valor del amor verdadero y las relaciones familiares saludables. Sirve como una advertencia para nunca poner la avaricia por encima de nuestros valores y de las personas que realmente importan en nuestras vidas. Deja aquí abajo en los comentarios qué opinas de esta historia y de la actitud que tomó Lucía al cambiar su testamento. También asegúrate de tener las notificaciones del canal activadas, porque de esta manera cada vez que se publique un nuevo vídeo en el canal, YouTube te enviará una alerta.